Carl Gustav Jung, en su obra tardía Aion, dejó escrita una sentencia que resuena como una advertencia. Se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo, a menos que sus raíces lleguen al infierno. Esta frase ha sido repetida hasta la saciedad en la cultura popular, pero casi siempre despojada de su contexto clínico y terrorífico. La altura de tu conciencia es directamente proporcional a la profundidad de tu descenso a lo inconsciente. Y descender siempre implica encontrar monstruos. La mayoría de nosotros vivimos bajo una ilusión reconfortante. Creemos que la sanación psicológica, el crecimiento personal, o lo que Jung llamó individuación, es un proceso luminoso, lleno de paz y armonía. Esperamos que al sanar seremos más amados, más aceptados y más comprendidos por nuestro entorno. Pero la realidad clínica, la realidad que Jung observó en cientos de pacientes y en su propia confrontación con el inconsciente, es brutalmente diferente. El verdadero crecimiento es un acto de destrucción. Para construir el templo del sí mismo, primero debes demoler la choza del ego infantil, y ese ruido de demolición asusta a los vecinos. El descubrimiento más inquietante de la psicología analítica no es que tengamos complejos, sino que nuestra personalidad social, nuestra persona, es a menudo una construcción diseñada no para expresar quiénes somos, sino para ocultar lo que tememos ser. Durante años, has sido un actor en una obra de teatro, escrita por otros, por tus padres, por tu cultura, por tus traumas. Has interpretado el papel del hijo bueno, la víctima silenciosa, el salvador perpetuo o el bufón inofensivo. Este papel te otorgó seguridad, te otorgó pertenencia, te hizo predecible. Pero algo ha sucedido, una grieta ha aparecido en la máscara. Tal vez fue un sueño recurrente, una depresión inexplicable o lo que Jung llamaría una neurosis creativa. Has escuchado la llamada de tu propia alma exigiendo ser real y has decidido responder. Has decidido emprender el camino de regreso a ti mismo. Pero te advierto, tu regreso no será celebrado con fanfarrias por aquellos que se beneficiaban de tu ausencia. Tu integridad es una amenaza para su fragmentación. Tu conciencia es un insulto para su inconsciencia. Al volverte real, te vuelves peligroso. Lo que vamos a explorar hoy es la anatomía del rechazo que experimentas cuando cambias. Vamos a utilizar las herramientas de la alquimia y la psicología profunda para diseccionar por qué tu luz proyecta una sombra que los demás no pueden tolerar. Entenderás que el conflicto que sientes en tus relaciones no es un error, es la evidencia de que estás rompiendo los pactos inconscientes que te mantenían esclavo. Prepárate para entender el precio de tu libertad. Para comprender la violencia psíquica que ocurre cuando cambias, debemos sumergirnos en uno de los conceptos más fascinantes y menos comprendidos que Jung adaptó del antropólogo Lucien Levy-Bruhl, la participación mystique o participación mística. En la psicología moderna, a menudo pensamos en nosotros mismos como individuos aislados, islas separadas de conciencia. Jung sabía que esto es una ilusión del ego racional. En los niveles profundos del inconsciente, especialmente dentro de las familias y los grupos cercanos, no existen fronteras claras. Existe una fusión, una identidad inconsciente compartida. La participación mística es un estado de vínculo prelógico, donde el sujeto y el objeto están entrelazados. Tú no tienes una relación con tu madre, tu pareja o tu amigo. Tú eres parte de su psique y ellos son parte de la tuya. Es una contaminación psíquica constante. En este estado, los roles se asignan de manera rígida para mantener el equilibrio del sistema. Imagina un móvil colgado del techo, esas estructuras con piezas equilibradas. Si una pieza se mueve,
todo el sistema se agita. Si una pieza se vuelve más pesada, adquiere más substancia, más realidad, el sistema entero corre el riesgo de colapsar. Cuando vivías desde tu yo herido, cumplías una función vital en ese móvil. Quizás eras el depósito de la ansiedad del grupo. Quizás eras el fracasado que permitía a los demás sentirse exitosos por comparación. Quizás eras el pacificador que absorbía los conflictos para que nadie más tuviera que enfrentarlos. Tu herida no era solo tuya, era un órgano funcional del cuerpo colectivo. Al comenzar tu proceso de individuación, estás cometiendo un acto de cirugía, te estás extirpando de esa masa común, estás reclamando tu energía psíquica. Jung describió este proceso como el desarrollo de la personalidad, un acto de alta valentía que inevitablemente te aísla del calor del rebaño. Para los otros, tu retirada de la participación mística se siente como una amputación. Sienten un vacío físico y emocional donde antes estabas tú, y el inconsciente colectivo del grupo reacciona con un mecanismo de defensa primario, el ataque. Intentarán, mediante la culpa, la manipulación o la agresión, forzarte a volver a tu forma anterior. Quieren que vuelvas a ser la pieza que encaja, quieren que vuelvas a dormir. Pero tú has visto algo que no puedes dejar de ver. Como el prisionero en la alegoría de la caverna de Platón, has vislumbrado la luz del sol y ya no puedes contentarte con las sombras en la pared. Este conflicto es inevitable. Jung fue claro en el desarrollo de la personalidad. La personalidad es la suprema realización de la innata idiosincrasia del ser vivo. Es un acto de coraje supremo frente a la vida. Y ese coraje a menudo se interpreta como traición por quienes carecen de él. El camino hacia la totalidad requiere, obligatoriamente, el encuentro con la sombra. Pero debemos limpiar este concepto de las banalidades de Internet. La sombra, en la psicología analítica, no es simplemente tu lado malvado. La sombra es todo aquello que la estructura de tu ego ha rechazado, porque no encajaba con tu ideal del yo o con las expectativas de tu entorno. Sí, la sombra contiene tus impulsos agresivos, tus deseos sexuales prohibidos, tu egoísmo y tu crueldad potencial. Pero Jung hizo un descubrimiento asombroso. La sombra es también la fuente de tu vitalidad, tu creatividad y tu poder. La sombra es el 90% oro puro, solía decir a sus alumnos. Tu yo herido, esa versión de ti que los demás amaban controlar, era una criatura castrada. Era una criatura que había entregado todo su poder a la sombra para parecer buena y manejable. Al reprimir tu capacidad de agresión, te volviste inofensivo. Y una persona inofensiva no es virtuosa, es simplemente impotente. El proceso de individuación implica abrir las compuertas, implica integrar la sombra. Esto significa reconocer que eres capaz de causar daño, que tienes dientes, que tienes una voluntad de poder. Cuando recuperas esta energía, dejas de pedir permiso para existir. Imagina el cambio vibratorio. Antes, cuando alguien cruzaba un límite contigo, tu respuesta era la sumisión o el resentimiento silencioso. Ahora, al tener acceso a tu agresividad integrada, tu respuesta es un no rotundo, cargado de autoridad. Un no que no necesita justificación. Esto aterra a los demás, no porque te hayas vuelto malo, sino porque te has vuelto real, te has vuelto impredecible. Antes, ellos sabían exactamente qué botones presionar para obtener una reacción automática de ti. Eras una máquina de estímulo-respuesta. Ahora, los botones no funcionan. Has desmontado el panel de control. Jung advirtió en Psicología y Alquimia que este proceso es peligroso. Si no se hace con respeto, la sombra puede poseer al ego, pero si se hace correctamente, si se establece un diálogo consciente, el resultado es una expansión masiva de la personalidad. Te vuelves más denso,
más pesado en el sentido ontológico, tienes gravedad propia. Y aquí yace el secreto. A la gente superficial no le gusta la gravedad, les recuerda su propia levedad insoportable. Al ver que tú has abrazado tus propios demonios y los has puesto a trabajar para ti, ellos se sienten desnudos. Tu integración actúa como un espejo implacable que refleja su propia desintegración. ¿Qué aspecto de tu sombra has estado mirando temiendo? ¿Es tu ambición? ¿Es tu ira? ¿Es tu sexualidad no expresada? Atrévete a nombrarlo en el silencio de tu mente, o déjalo escrito en los comentarios como un acto de reconocimiento. Adentrémonos en el laboratorio del alquimista, que para Jung era la metáfora perfecta del laboratorio del alma. Antes de que el plomo pueda convertirse en oro, debe pasar por la fase del anigredo, la obra al negro, la putrefacción, la muerte. El video que analizamos menciona que tu regreso aterrará, pero para regresar, primero debes haberte ido, y esa partida es una muerte interna. La transformación psicológica no es una renovación lineal, es una muerte y un renacimiento. La nigredo es la etapa donde todas tus certezas se disuelven. Es la depresión profunda, la noche oscura del alma, el momento en que te das cuenta de que todo lo que creías ser era una mentira. Es el colapso del ego y de la persona. Jung experimentó su propia nigredo monumental tras su ruptura con Freud, un período de años donde descendió al inframundo de su propia mente, documentado en el Libro Rojo. Durante esta fase, te vuelves incomprensible para los demás. Te retiras. Dejas de participar en los juegos sociales triviales. Tu mirada se vuelve hacia adentro. Aquellos que solo querían tu yo funcional intentarán animarte, te dirán que no estés triste, te ofrecerán soluciones rápidas. No entienden que estás en un proceso sagrado de descomposición. Estás cocinando tu alma a fuego lento. Es en esta oscuridad donde se gesta el nuevo ser. Es aquí donde aprendes a sostenerte sin muletas externas. Aprendes que la soledad no es un vacío, sino una presencia, la presencia de ti mismo. Cuando finalmente emerges del anigredo, cuando pasas a la albedo, la blancura, la purificación, ya no eres el mismo. Has perdido la ingenuidad, has visto el esqueleto de la realidad. La gente teme a alguien que ha sobrevivido a su propia muerte psicológica. Hay una cualidad en la mirada de quien ha atravesado la nigredo, una calma imperturbable, una falta de urgencia por placer. Es la mirada del veterano de guerra que regresa a la vida civil. Los problemas cotidianos que agitan a los demás te parecen insignificantes. Esta distancia, esta perspectiva de águila, es interpretada por el entorno como frialdad o arrogancia. Te acusarán de haber perdido tus sentimientos, pero la verdad es lo opuesto. Tus sentimientos ahora son tan profundos y tan sagrados que ya no los desperdicias en dramas triviales. Has aprendido la economía del alma. Has aprendido que tu energía es un recurso finito y precioso, y has decidido dejar de invertirla en relaciones que solo buscan mantenerte pequeño. Esta retirada de la inversión energética es lo que realmente le duele a los vampiros psíquicos. Les has cortado el suministro. Jung fue el maestro en explicar el mecanismo de la proyección. Todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos, escribió. Pero la inversa es igualmente cierta. Todo lo que los demás aman u odian de ti, a menudo no tiene nada que ver contigo, sino con lo que proyectan sobre ti. Tu yo herido era la pantalla de cine perfecta. Al ser una tabula rasa, al carecer de límites definidos, permitías que los demás proyectaran sus películas internas sobre tu rostro. Tu pareja proyectaba en ti a la madre que necesitaba o al padre que temía. Tu jefe proyectaba en ti al sirviente ideal. Tus amigos proyectaban en ti al compañero de juerga que validaba sus vicios. Mientras te mantuvieras quieto, plano y blanco, la proyección funcionaba.
La película se reproducía sin interrupciones y todos estaban contentos en su alucinación compartida. Pero la individuación te otorga textura, te otorga relieve, te conviertes en un objeto tridimensional con aristas afiladas. Y adivina qué sucede cuando proyectas una película sobre una superficie llena de rocas y abismos. La imagen se distorsiona, la ilusión se rompe. El acto más revolucionario de tu proceso es lo que Jung llamó el retiro de las proyecciones. Al volverte real, obligas a los demás a retirar sus proyecciones. Ya no pueden verte como el salvador o la víctima, tienen que verte a ti. Y verte a ti, en tu complejidad humana, destruye su fantasía. Esto genera una crisis narcisista en el otro. El narcisista, y todos tenemos un núcleo narcisista, odia la realidad porque no puede controlarla. Al romper el espejo, les obligas a quedarse con su propia energía proyectada. Esa energía, al no encontrar un gancho en ti, rebota y vuelve a ellos. Sienten confusión, luego ira. ¿Por qué ya no me haces sentir bien? Es el subtexto de sus reclamos. ¿Por qué ya no eres el soporte de mi autoestima? Tú no has hecho nada malo, simplemente has dejado de actuar, has dejado de sostener el guión. Y no hay nada que enfurezca más a un mal actor que el hecho de que su compañero de escena abandone el escenario en medio de la función para sentarse en el público. Has pasado de ser actor a observador. Este cambio de posición es irreversible. Una vez que ves la dinámica de proyección, no puedes desverla. No puedes volver a dormirte voluntariamente. La conciencia es un camino de ida. Y aunque pierdas personas en el camino, debes recordar que lo que estás perdiendo no son relaciones reales. Estás perdiendo ganchos neuróticos. Estás limpiando tu campo psíquico. Existe un secreto oscuro en el corazón de la individuación que pocos se atreven a mencionar. Individuarse es, arquetípicamente, un crimen. Es el robo del fuego de los dioses. Es el mito de Prometeo. En la psicología de la tribu, la conformidad es la ley suprema. Sé como nosotros y estarás a salvo. Al decidir ser tú mismo, violas la ley ancestral del colectivo. Te separas del nosotros para afirmar el yo. Y el inconsciente colectivo castiga esta transgresión con un sentimiento corrosivo, la culpa. Jung analizó esto profundamente. Entendió que el individuo que se separa carga con la culpa de haber roto la unidad original. Sentirás que estás abandonando a tu familia, que eres desleal a tus orígenes, que eres un ingrato. Esta culpa es el mecanismo de control final del sistema para traerte de vuelta. Muchos buscadores de la verdad se detienen aquí. No pueden soportar la acusación silenciosa en los ojos de sus madres o el resentimiento de sus parejas. Se rinden, vuelven al redil, sacrificando su alma por la paz externa. Pero Jung nos enseña que esta culpa debe ser aceptada, no evitada. Debes tener la fortaleza ética para decir, sí, he roto las reglas, sí, he cambiado, y asumo la responsabilidad de este cambio. Este es el momento heroico. El héroe no es el que mata dragones físicos, es el que mata el dragón de la dependencia materna y paterna, simbólicamente hablando. Es el que atreve a decepcionar a los demás para no decepcionarse a sí mismo. Al aceptar esta culpa necesaria, la transformas. La culpa deja de ser un peso y se convierte en el precio de tu soberanía. Te das cuenta de que no eres responsable de la felicidad de los demás. Eres responsable de tu propia totalidad. Y paradójicamente, solo cuando te has separado completamente, puedes volver a relacionarte de manera sana. Solo dos individuos completos pueden tener una relación libre.
Antes de eso, solo hay necesidad y codependencia. El crimen de la individuación es en última instancia un acto de amor superior. Rompes la relación falsa para hacer posible, tal vez en el futuro, una relación verdadera. Si estás sintiendo el peso de esta culpa, si sientes que estás traicionando lo que se esperaba de ti, respira. Es la señal de que vas por buen camino. Es el dolor del nacimiento de tu propia alma. Suscríbete a Jung Alquimista si estás dispuesto a pagar el precio. Debemos hacer una pausa crítica aquí. Hemos hablado del poder, de la sombra y del rechazo. Pero Jung, siempre el médico prudente, nos advierte de un peligro mortal en este camino: la inflación psíquica. Cuando tocas el inconsciente, cuando liberas la energía de los arquetipos, sientes una oleada de poder luminoso. Es una energía divina, transpersonal. El peligro es que tu pequeño ego confunda esa energía con su propia propiedad. Es el momento en que dices: yo soy poderoso, yo soy sabio, yo soy especial. Esto es la hubris griega. Es Ícaro volando demasiado cerca del sol. Si al individuarte te vuelves arrogante, si miras a los demás con desprecio porque siguen dormidos, has caído en la trampa de la inflación. El ego se ha hinchado como un globo al identificarse con el arquetipo del mago o del sabio. Y Jung advirtió: toda inflación termina en una caída catastrófica. El verdadero individuo no se siente superior, se siente más humano. Se da cuenta de que la sombra que encontró dentro de sí mismo es la misma sombra que opera en los demás. Esto debería generar humildad, no soberbia. Debería generar compasión. Si tu regreso aterra a los demás porque te has vuelto un tirano espiritual, entonces no te has individuado, simplemente has cambiado una neurosis de sumisión por una neurosis de poder. Has sido poseído por la sombra en lugar de integrarla. La verdadera integración se manifiesta como una solidez tranquila. No necesitas pregonar tu verdad, la encarnas. No necesitas destruir a los demás, simplemente no permites que te destruyan. Mantener este equilibrio, caminar por el filo de la navaja entre la autoconfianza y la humildad, es la gran obra maestra del alquimista. Recuerda, el objetivo no es ser Dios, el objetivo es ser el recipiente consciente a través del cual el sí mismo, el Dios interior, puede experimentarse en el mundo. Eres el canal, no la fuente. Mantén tu ego en su lugar como el servidor fiel del sí mismo, no como el amo del universo. Llegamos a la fase final de nuestro análisis: la rubedo, la obra al rojo, el amanecer. El estado de totalidad que Jung llamó complexio oppositorum, la unión de los opuestos. La persona que emerge de este proceso es una paradoja viviente. Es capaz de una bondad profunda porque conoce su propia maldad. Es capaz de una gran valentía porque conoce su propio miedo. Es masculina y femenina, lógica e intuitiva, terrenal y espiritual. Esta complejidad es lo que realmente desestabiliza a las mentes simples. La gente quiere etiquetas, quieren ponerte en una caja. Él es tímido, ella es dulce, él es agresivo. Pero tú ya no cabes en ninguna caja. Eres fluido. Eres como el agua, suave si se acaricia, pero capaz de erosionar la piedra si se le opone. Tu regreso aterrará porque destruye la visión binaria del mundo de quienes te rodean. Les muestras que es posible vivir fuera de la dualidad. Les muestras que se puede ser fuerte sin ser cruel y vulnerable sin ser débil. Tu sola presencia se convierte en un catalizador. En química, un catalizador provoca una reacción sin consumirse a sí mismo. Entras en una habitación y la atmósfera cambia. No necesitas hacer nada. Tu vibración, purificada por el fuego del anigredo,
resuena en el inconsciente de los demás. Para algunos, serás una inspiración, un faro de lo que es posible. Para otros, serás un recordatorio insoportable de lo que no se han atrevido a hacer. Y eso está bien. No es tu trabajo convencer a nadie. Tu único trabajo es mantener la conexión con tu propio centro. Has aprendido a sostener la tensión de los opuestos. En lugar de elegir un bando en tu guerra civil interna, has permitido que las partes en conflicto se reconcilien en una síntesis superior. Has dado a luz al tercero trascendente. Y esta nueva criatura, este nuevo tú, es lo que el mundo necesita desesperadamente, aunque el mundo se resista al principio. El camino de Jung no es para los débiles de corazón. No es una terapia para sentirse bien. Es una odisea para sentirse completo. Tu regreso será aterrador, pero debemos redefinir el miedo. No es el miedo al peligro, sino el temor reverencial ante lo sagrado. Rudolf Otto llamó a esto el Mysterium Tremendum. Es el temblor que se siente ante la presencia de algo luminoso, algo más grande que lo humano. Te has convertido en una fuerza de la naturaleza. Has retirado tus raíces del infierno y ahora, solo ahora, tus ramas pueden tocar el cielo con seguridad. Has dejado de pedir disculpas por tu existencia. No retrocedas. Cuando veas el miedo en los ojos de los que te conocían antes, no corras a consolarlos volviendo a tu pequeñez. Mantente firme en tu nueva estatura. Entiende que tu crecimiento es el mayor servicio que puedes hacerles. Al romper el pacto de mediocridad, les das a ellos la oportunidad, aunque no la tomen, de despertar también. Estás rompiendo cadenas generacionales. Estás limpiando el karma de tus ancestros al no repetir los patrones inconscientes. Estás haciendo la gran obra. Y la gran obra es solitaria, pero nunca estás realmente solo. Estás acompañado por la totalidad de tu ser, por los arquetipos, por el sí mismo que te ha guiado desde el principio. Deja que se asusten. Deja que tiemblen las viejas estructuras. Tú sigue caminando hacia tu centro, sigue integrando, sigue alquimizando el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia.